¿Cómo se diagnostica el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Por clínica, por historia clínica. Basta con cumplir los criterios. 6 de 9 para desatención, 6 de 9 para hiperactividad y si tienes más de 17 años, 5 de los 9 para desatención o para hiperactividad. Cumpliéndolos desde antes de los 12 años, porque por eso es un trastorno del neurodesarrollo. Medio que naciste así. Si cumples los criterios, lo tienes. Hago este video porque este que acabamos de ver es un claro ejemplo de cómo algunos especialistas de la salud mental están diagnosticando el TDAH con recursos muy limitados y eso puede llevar a un falso diagnóstico de TDAH. La historia clínica a la que se refiere es un grupo de síntomas enlistados en 2 manuales para diagnosticar enfermedades o trastornos. Uno de ellos es el CIE, o Clasificación Internacional de Enfermedades, y el otro es el DSM, Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales. Ambos están enfocados en observar las conductas que se presentan en una condición como el TDAH, pero no abordan por qué las personas tienen estas conductas y cuál es su origen. Mira, vamos a hacer la prueba más común, que es la del DSM, y verás cómo casi cualquier persona en estos días podría tener TDAH. Consigue una pluma y libreta para escribir las respuestas. Yo voy a ir leyendo las preguntas o las frases y tú vas a contestar sí o no las has presentado en los últimos 6 meses. Vamos con el componente de inatención. Recuerda contestar sí o no. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Por ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión. ¿Sí o no? 2. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones o lecturas prolongadas. ¿Sí o no? 3. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente. ¿Sí o no? 4. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Por ejemplo, inicia tareas pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad. ¿Sí o no? 5. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Por ejemplo, dificultad para gestionar tareas secuenciales, dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden, descuido y desorganización en el trabajo, mala gestión del tiempo, no cumple con los plazos. ¿Sí o no? 6. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, tareas escolares o quehaceres domésticos. En adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos. ¿Sí o no? 7. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades. Por ejemplo, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, la billetera, las llaves, papeles de trabajo, las gafas, el teléfono. ¿Sí o no? 8. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Para adolescentes mayores y adultos puede incluir pensamientos no relacionados. 9. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas. Por ejemplo, hacer las tareas o los mandados. En adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las facturas, acudir a citas. ¿Sí o no? Si contestaste sí a mínimo 5 de estos criterios y eres un adulto, entonces se supondría que tienes inatención. Si lo respondiste pensando en tu hija o en tu hijo y contestaste sí a mínimo 6 de estos criterios, entonces él o ella se supondría que tienen inatención. Vamos ahora con el criterio de hiperactividad e impulsividad. 1. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento. ¿Sí o no? 2. Con frecuencia se levanta en situaciones en las que se espera que permanezca sentado. Por ejemplo, se levanta en clase, en la oficina o en el lugar de trabajo, en situaciones que requieren mantenerse en su lugar. ¿Sí o no? 3. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. En adolescentes o adultos puede limitarse a estar solamente inquieto. ¿Sí o no? 4. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. ¿Sí o no? 5. Con frecuencia está ocupado, actuando como si lo impulsara un motor. Por ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado, como en restaurantes, reuniones, y los otros pueden pensar que está intranquilo o que le resulta difícil seguirlos. ¿Sí o no? 6. Con frecuencia habla excesivamente. ¿Sí o no? 8. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Por ejemplo,
termina las frases de otros y no respeta el turno de conversación, ¿sí o no? 9. Con frecuencia le es difícil esperar su turno, por ejemplo, mientras espera en la cola. 10. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros, por ejemplo, se mete en las conversaciones, juegos o actividades. Puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso. En adolescentes y adultos puede inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen los otros, ¿sí o no? Si contestaste sí a más de 5 de estos criterios, entonces tienes hiperactividad e impulsividad. Si contestaste a 6 de estos criterios o más pensando en tu hija o en tu hijo, entonces tiene hiperactividad e impulsividad. Sin embargo, es muy poco posible porque por estadística solo el 5% de la población tiene TDAH. Nosotros, los neuropsicólogos especialistas en problemas y trastornos del aprendizaje, hacemos muchas otras pruebas más porque sabemos que los síntomas del TDAH pueden fácilmente confundirse con otras afecciones. Esto que estoy diciendo se ha comprobado en múltiples estudios de diferentes universidades alrededor del mundo, por ejemplo en Harvard, en la UNIR en España, en la Universidad del Rosario en Chile, en la UNAM en México y en muchas otras más. Pero ¿cuáles son estas pruebas que hacemos nosotros los neuropsicólogos? Bueno, te las voy a contar, no las haremos porque hacerlas todas nos llevaría alrededor de 5 horas, pero vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Historia clínica. Son estas preguntas que te hacen siempre la primera vez que vas a un consultorio médico. Queremos saber si tienes enfermedades hereditarias o degenerativas, porque varias de ellas pueden causar mal funcionamiento en el cerebro y podría confundirse con TDAH. Salud alimenticia. Se trata de un cuestionario en el que queremos conocer tus hábitos alimenticios, porque un cerebro que no recibe la cantidad de calorías adecuada ni el agua adecuada no puede funcionar bien. Las personas que hacen ayunos prolongados, que no comen todos los grupos alimenticios, que comen en exceso algunas cosas o que simplemente no comen, suelen tener episodios de irritabilidad, les cuesta mucho trabajo poner atención y no tienen buena memoria, y esto podría fácilmente confundirse con TDAH. Salud emocional. Con este cuestionario vamos a averiguar si estás viviendo una situación emocionalmente demandante para ti. Por ejemplo, has perdido a un familiar muy cercano o te quedaste sin trabajo. Una situación como esta te mantiene todo el tiempo distraído, le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y olvidas hacer un montón de cosas. Puedes estar irritable también porque seguramente estás durmiendo mal, pero no tienes TDAH. Otra cosa que puede estar sucediendo es que tengas un exceso de estrés, o ya sea estrés crónico o tal vez ya tienes depresión o ansiedad. Y características de estas 3 condiciones son no poder poner atención, olvidar muchas cosas, ser irritable y en algunos momentos nos hace querer movernos mucho, pero no tienes TDAH. Salud visual. Con esta serie de pruebas nos aseguramos que realmente veas bien. Una persona que no tiene buena vista generalmente es irritable porque tiene constantemente dolores de cabeza y claramente le cuesta trabajo poner atención porque no puede leer bien las cosas, pero no tiene TDAH. Salud auditiva. Con esta serie de pruebas descartamos que tengas un déficit auditivo, es decir, queremos estar seguros de que escuchas bien. Una persona que no escucha bien podría parecer que no pone atención o que no entiende, pero en realidad no es así. Lo que sucede es que no escucha bien y no tiene TDAH. Prueba de lateralidad. La lateralidad asegura que se comuniquen rápidamente tu hemisferio derecho con tu hemisferio izquierdo. Si una persona no está lateralizada, sus pensamientos se generan mucho más lento y podría parecer que es disperso. Finalmente, hacemos una prueba neuropsicológica que nos indica si hay o no daño cerebral. Nos dice exactamente qué parte de tu área prefrontal está dañada y si el daño es leve, moderado o severo. También nos indica qué habilidades se ven comprometidas, como la memoria de trabajo, la actitud abstracta o la inhibición, que son justamente las que controlan la atención, la hiperactividad y la impulsividad. Si tú eres una persona que te diagnosticaron con TDAH solamente con los criterios que contestamos al inicio de este video y no te aplicaron ninguna de las pruebas que acabo de mencionar, te invito a que pidas una evaluación neuropsicológica completa para que puedas descartar cualquier otra afección que esté causando tu inatención, tus ganas de moverte y tu impulsividad. Además del diagnóstico integral, yo incluyo un plan de intervención que logra controlar los síntomas de tu TDAH a un grado de ser casi imperceptible en tan solo 3 meses. Quiero hacer además un llamado a todos los especialistas de la salud mental que solamente utilizan CIE o DSM para diagnosticar TDAH a que se actualicen o canalicen con un neuropsicólogo o neuropsicóloga especialista en este trastorno.